Estamos en este contexto eclesial de nueva evangelización, de Año de la Fe, y quisiera dedicar esta meditación a exponer lo que a mí me parece que nosotros, franciscanos de María, singularmente los consagrados de esta familia espiritual, tenemos que hacer. Pero antes de eso, hablar algo sobre la nueva evangelización. Bueno, realmente no puedo decir muchas cosas, entre otras cosas, porque el sínodo sobre nueva evangelización se celebrará en octubre y después habrá, como os he dicho, sus conclusiones y después, meses después, habrá un documento del Santo Padre. Por tanto, cualquier cosa que yo pueda decir de lo que a mí me parece que va a marcar como línea de trabajo el Papa o la Iglesia puede estar totalmente desentonado. Sí que tengo la impresión de que, es una impresión, nada más que una impresión, de que en este momento, ¿verdad? Ojalá me equivoque, no se plantea la nueva evangelización, no digo el Papa, digo el conjunto, no se está planteando como una nueva evangelización, es decir, como un volver a la primera evangelización asumiendo las circunstancias del tiempo presente. Naturalmente que no se van a hacer las cosas como se hizo en el siglo I. Bueno, no se van a hacer las cosas como en el siglo I en algunas cosas, pero en otras, qué maravilloso sería si se hicieran las cosas como en el siglo I, ¿verdad? Esa sensación de que lo que se hizo en el siglo I no se tiene que repetir, pues esta sensación puede ser un grave error. ¿Qué se hizo en el siglo I? Uno mira lo que hicieron los apóstoles, los apóstoles de nuestro Señor, los 12, y lo que hicieron después del conjunto de evangelizadores, muchos de ellos anónimos, y tú ves que hay tres características que primaron en esa evangelización. En primer lugar, fue una evangelización de fe, es decir, se hablaba de Dios, de este rostro de Dios enriquecido por la revelación de Jesucristo, el rostro de Dios del Antiguo Testamento. La primera evangelización, como os he dicho, se hace utilizando la red de sinagogas que existía en el mundo romano, pero en esa evangelización se habla de Dios en primer lugar, y se habla de Dios con este nuevo rostro de Dios, o rostro enriquecido con la visión de Dios como amor, de Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera cosa era la fe en Dios. Se hablaba de Dios, primera cosa. Y se hablaba del amor de Dios y se hablaba del amor a Dios. Es decir, se celebraba la Eucaristía, el ágape, la reunión de esos seguidores del Señor Jesús, que se reunían a compartir el pan y se reunían a dar gracias a Dios en la Eucaristos, en la Eucaristía. Primera característica de la nueva evangelización, la fe. Segunda característica de la nueva evangelización, de la antigua evangelización, de la primera evangelización, la esperanza. Es un elemento esencial, aparece claramente en las cartas de San Pablo. Es decir, los primeros cristianos eran personas para las cuales, sobre todo quizá en un primer momento, el fin del mundo estaba muy próximo. Y después van entendiendo que no va a ser tan próximo. Y van adaptando el mensaje, pero quizá en un primer momento pensaban en una inmediatez del fin del mundo. Pero este fin del mundo no lo veían como una cosa que les asustaba, porque eran personas llenas de esperanza. Había una esperanza basada en el amor de Dios. Eran personas que sabían que si morían con Dios, iban a resucitar con Dios.
que morían unidos al Señor, por tanto lo que hoy llamamos en gracia de Dios, cuando les llegara la hora de la muerte iban a resucitar con Cristo. Está ese hermosísimo texto de San Pablo a los tesalonicenses: no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os angustiéis como los hombres sin esperanza. Nosotros somos el pueblo de la esperanza, el pueblo de la fe y, a continuación, el pueblo de la esperanza. Creemos en Dios y esperamos en Dios. Y en tercer lugar, fue una evangelización basada en la moral, una moral que chocaba abiertamente, yo diría que brutalmente, con la moral ambiental, con la moral existente. Algunos piensan que los paganos no tenían moral. Esto es una tontería. Los paganos tenían su moral. Es decir, hemos llegado a identificar el concepto de pagano con el concepto de ateo. No es verdad. Los paganos eran creyentes en otros dioses, pero tenían su dogma, su liturgia y su moral. Y lo que van a hacer los primeros evangelizadores es presentar un nuevo dogma, una esperanza, una liturgia nueva y una moral, al menos en parte, nueva. Repito, en parte, porque también tenía esos elementos propios del judaísmo, de la moral judía, como eran los 10 mandamientos. La moral no entró en rebajas en ningún momento, al contrario, conscientemente los primeros evangelizadores presentaban todo, y presentaban también una moral exigente. Ese texto de un autor anónimo del siglo II, hermosísimo, donde dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. De una forma muy fina, estaba diciendo claramente algo que no era lo normal en el mundo pagano. Y añadía: no matamos a nuestros hijos en el vientre de la madre. Siglo II. ¿Por qué? Porque el aborto era una cosa permitida, el aborto y el infanticidio, en aquel contexto en el que se desenvolvía el cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo, la primera evangelización, no se hace con la bandera de la moral. Se hace primero con la bandera de la fe, segundo con la bandera de la esperanza, pero también se presenta la moral, en este orden. Se habla de la moral, es decir, se habla de un concepto de familia, se habla de un concepto de economía, la puesta en común de los bienes, se habla de un concepto de libertad, por ejemplo, cuando San Pablo de alguna manera justifica la esclavitud, pero el caso de Onésimo, que le vuelve a mandar con su amo, pero le dice al amo que también era cristiano que le trate como a un hermano. Es decir, hay una doctrina moral en todos los ámbitos de la vida, pero esta no es la primera cosa. No se oculta, no se disminuye la exigencia moral, al contrario, pero no es lo primero que se dice. Lo primero que se habla es, repito, en este orden: primero se habla de Dios, después se habla de esperanza y después se habla de caridad. En este orden: fe, esperanza y caridad, es decir, la moral. El primer discurso es un discurso dogmático: Dios existe, Dios te ama, fíjate cuánto te ama, que ha dado la vida por ti. Primer discurso. Por eso el primer texto que se escribe del Evangelio es el relato de la muerte de Jesucristo, de la muerte y resurrección. Primero, dogma: Dios existe, Dios te ama, Dios ha dado la vida por ti que eres un pecador. Segundo, esto te abre a la esperanza. Hay vida eterna. Y esa vida eterna no va a estar marcada por tu bondad, sino por la misericordia de Dios. Naturalmente, tienes que morir con Cristo. Si con Él morimos, es decir, si morimos en su gracia, con Él resucitaremos. Tercero, para morir con Cristo hay que vivir con Cristo. Y ahí es donde viene el discurso moral, el discurso ético. Esta es la primera evangelización. Es decir, cuando uno ve lo que ocurrió, esto es lo que se hizo. Ahora, ¿cuánto esto es lo que se quiere volver a hacer? Esto habrá que verlo. Yo en este momento tengo dudas. Habrá que verlo. Dios quiera que en los próximos meses podamos ver que el Papa o los obispos orientan a la Iglesia a esta nueva evangelización por esta misma vía. Hablemos de Dios, hablemos de esperanza
Y desde luego no ocultemos ni rebajemos el mensaje moral, pero primero hablemos de Dios y hablemos de esperanza a unos hombres que ya no oyen hablar de Dios y que no tienen un mensaje de esperanza cuando la esperanza es lo que en este momento quizás más se necesita. ¿Qué es, en cambio, lo que ha sucedido en las últimas décadas o quizá incluso en los últimos siglos? Esta semana pasada salía una noticia, pues, sin duda es una noticia que tiene su importancia para los afectados y que en el conjunto de la Iglesia probablemente tendrá menos importancia. Pero bueno, salía una noticia de que este es uno de los movimientos más importantes, el movimiento de comunión y liberación, pues está pasando sus momentos también de dificultad, como todos. Ellos han creado en Italia, fundamentalmente, de donde han nacido, y no solo en Italia, lo que llaman la Compañía de las Obras, donde, según dicen, y me parece que es real, hay más de 10.000 empresas italianas asociadas a esta Compañía de las Obras. No significa que tengan Comunión y Liberación 10.000 empresas, pequeñas, medianas y grandes, pero hay más de 10.000 empresas, de alguna manera, ligadas a personas de este movimiento. Han tenido recientemente algunos problemas, algunos destacados miembros de este movimiento. Pienso en el señor Formigoni, que durante años dirigió la región, fue el presidente de la región más próspera de Italia, como es la Lombardía, con Milán. Bueno, el caso es que las dificultades económicas, a pesar de este conglomerado poderoso de 10.000 empresas, solo en Italia, el caso es que pues, están atravesando también sus momentos de crisis económica. Yo no entro porque no tengo datos, ¿no? Pero una de las consecuencias ha sido el cierre de su revista señera, la revista 30 giorni, 30 días en español. Ha sido su revista significativa, su revista señera. Cuando un movimiento como Comunión y Liberación, con esa fuerza económica, esta extensión en Italia, en el mundo, tiene que llegar a esto, a cerrar su revista, esto es una señal de alarma. Bueno, y estos días yo he visto esta noticia y he leído algunos comentarios. Y voy a leeros un comentario, este comentario no es de Comunión y Liberación, sino que es un comentario de una revista italiana, lo he traducido al español, de alguien que comenta el cierre de la revista 30 giorni, 30 días de Comunión y Liberación. Dice así: está elogiando a la revista, o sea, este comentario es un comentario elogioso hacia la revista de Comunión y Liberación. ¿En qué otros medios se da espacio a los temas de la libertad religiosa, de la justicia social, de la diplomacia internacional y de la bioética? Son los temas de la Santa Sede, los instrumentos de los cuales la Iglesia se sirve para promover y llevar adelante los fines últimos de su predicación: el hombre, la persona creada a imagen de Dios. Yo he leído este texto y me ha parecido, bueno, por supuesto, esto no es un texto de un obispo, no es un texto del Santo Padre, es un texto de un periodista que comenta el cierre de esta revista, de un significativo, de un importantísimo movimiento eclesial. Este texto me parece un resumen de lo que es la realidad de la Iglesia. Es decir, cuando uno piensa en la Iglesia, no digo que yo piense esto, ni que el Papa piense esto, ni que muchos piensen esto, pero muchísimos otros, probablemente la mayoría, de los evangelizadores, de esos evangelizadores oficiales, la mayoría piensan esto. Es decir, voy a volver a repetirlo. La mayoría piensa que los temas de la Santa Sede son los temas, por lo tanto, que la Iglesia tiene que llevar adelante, defender, promover. Los temas de los que tenemos que hablar son estos: la libertad religiosa, la justicia social, la diplomacia internacional, es decir, la paz, ¿verdad? O la bioética, aborto, familia, ¿no? Es decir, la Iglesia es una Iglesia que defiende temas, grandes temas, valiosísimos temas, necesarios temas, grandes, valiosos, necesarios temas. Y añade este periodista, dice: esos son los instrumentos, la defensa de esos temas son los instrumentos de los cuales la Iglesia se sirve para promover y llevar adelante los fines últimos de su predicación. 2 puntos: el hombre. O sea,
¿El fin último de la Iglesia es el hombre? Esta es la gran cuestión. Yo no lo sabía, que el fin último de la Iglesia era el hombre. Yo creí que el fin último de la Iglesia era Dios. Es lo que yo he pensado. Yo pienso que la Iglesia ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo para conducir los hombres a Dios. Y para que Dios tenga un canal para acercarse a los hombres. Porque la felicidad del hombre es Dios. El hombre es feliz cuando está con Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, solo seremos felices en el sentido pleno y verdadero de la palabra cuando estemos con Dios, cuando estemos en comunión con Dios, en gracia de Dios. El objetivo de la Iglesia es Dios, la gloria de Dios y la salvación de las almas. La salvación de las almas en la vida eterna, procurando que el hombre lleve una vida honesta y fiel para morir en gracia de Dios, y la salvación del ser humano aquí en la tierra. Por eso os decía que el gran problema con los lefebrianos era el concepto de salvación. El concepto de salvación que quizá se piensa solo en la vida eterna, cuando la salvación es un concepto más amplio que tiene que entrar también aquí en lo que hace referencia a la vida eterna. Es decir, la salvación empieza aquí. Pero yo creo que esto es el objetivo de la Iglesia. Es decir, nuestro Señor, cuando funda la Iglesia, ¿qué pretende? Porque a lo mejor esto es lo primero que hay que plantearse. ¿Qué pretende hacer Jesucristo cuando funda la Iglesia? Una extraordinaria ONG honesta, eficaz, dedicada a la justicia social, dedicada a promover la paz en el mundo, a salvar la familia, dedicada a salvar la vida del no nacido, del moribundo. ¿Esto es lo que pretende Jesucristo? Si esto es lo que pretende Jesucristo, entonces la evangelización tiene que ir dirigida a que los católicos nos pongamos en un ámbito de eficacia en estos grandes temas que este periodista señala con estas cuatro rúbricas. Si en cambio lo que pretende nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia es que el hombre sepa que Dios existe y Dios le ama, y que el hombre tenga un canal de comunicación con Dios para poder alcanzar la verdadera felicidad en la tierra y en el cielo, entonces es otra cosa. Eso no significa en absoluto que no tengamos que hablar de la familia, de la vida, de la justicia social, de la paz en el mundo. No significa en absoluto. Pero lo que no podemos es hacer de esto nuestro primer tema o incluso nuestro único tema. Es decir, entre no hablar de esto o hablar solo de esto, tiene que haber una diferencia, ¿no? Tiene que haber un camino. Es decir, por eso, vuelvo a repetir, es decir, ¿cómo fue la primera evangelización? Creo que hay que volver a las raíces, ¿no? Cuando ves el por qué Juan 23 convoca el concilio, lo convoca para preparar a la Iglesia para el golpe de la secularización que ya tenían en la Santa Sede los datos de que ya estaba la cosa. Bueno, quieren preparar, sale como sale. Pero sale mal, en parte por lo menos, precisamente por esto, por lo que Benedicto XVI llama la hermenéutica de ruptura en lugar de la hermenéutica de reforma o de continuidad. Y sale mal porque la Iglesia deja de ser, no oficialmente, afortunadamente muchos en la Iglesia, no los papas, los obispos, muchos por lo menos, pero sí muchos otros, de los evangelizadores, dejan de ser personas consagradas a Dios para ser personas consagradas a causas, que en un momento concreto, en un continente concreto, esas causas serán las de la justicia social, y se produce en Latinoamérica, por ejemplo, el gran debate en torno a la teología de la liberación. Causas. La justicia social es importantísima, pero es una causa. ¿Y qué sucede? Que dejamos de hablar de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Que vienen los protestantes, las sectas, hablando de Dios. ¿De lo que hablan? ¿Por qué lo hablan? Todo eso es una nebulosa confusa, pero hablan de Dios. Es decir, a su manera, con tantas cosas en la forma y en el fondo que a mí personalmente no me gustan nada, pero habla de Dios. Yo he escuchado muchas veces a católicos practicantes decir: prefiero escuchar las emisoras protestantes antes que las emisoras católicas,
Porque en las emisoras protestantes me hablan de Dios, en las emisoras católicas lo que hablan es de política. Lo he escuchado a más de uno, en España y por supuesto en Latinoamérica. Es decir, hemos hecho de la Iglesia la defensora de las causas, las grandes causas. Y, insisto, la Iglesia tiene un fin último, el hombre. No, por lo menos esta no es la Iglesia en la que yo creo. El fin último es Dios, por supuesto. Naturalmente, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, al cual nosotros queremos acercar a Dios, porque solamente cuando el hombre se acerca a Dios, el hombre va a ser feliz. Lo mejor que yo puedo hacer por el hombre es hablarle de Dios, acercarle a Dios. Y claro que tendré que darle de comer, porque si no se me muere, y claro que tendré que defender la familia, y claro que tendré que... Todo eso, por supuesto que sí. Además, lo ha hecho la Iglesia siempre, Es decir, ahí están las inmensas iniciativas de tipo social que la Iglesia ha creado a lo largo de 2000 años. Nadie, como la Iglesia, tiene una red de servicios sociales, pero ha evangelizado. Es decir, ha puesto en el primer lugar de su misión llevar la palabra de Dios, el mensaje, a los hombres. Nuestro Señor, cuando llega la ascensión al cielo, dice: id y haced discípulos a todas las personas hasta el fin de la tierra. Es decir, id y evangelizad. Id y hablar de lo que después la primera evangelización hace, hablar de Dios. Dios existe y Dios te ama infinitamente y ha dado la vida por ti. Mensaje dogmático. Segundo, dale una esperanza. Tú, que no eres nadie, tú que vas a morir en aquella época por una enfermedad con una edad media de 40 y pocos años, ¿no? Tú que eres víctima de los caprichos de los poderosos, tú eres un hijo de Dios. Tú que no eres nadie, sin embargo eres alguien importantísimo. Dios ha dado la vida por ti. Hay esperanza. Hay esperanza cuando llegue la hora de la muerte y hay esperanza en esta tierra. No estás solo. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. El encuentro no fue nunca con algo, con causas. El encuentro fue con alguien, Jesús. Yo, alguien, me encuentro con alguien que conquista mi corazón, que lo enamora y por el cual quiero dar la vida. Y por amor a ese Jesús, entonces cojo el dogma, la esperanza y la ética. Y por amor a ese Jesús acepto la cruz de cada día de una enfermedad, la cruz de cada día de una convivencia familiar, la cruz de cada día de un trabajo penoso, la cruz de cada día por amor al Señor, por agradecimiento al Señor. Esto ha sido la evangelización. Por lo menos esta fue la primera evangelización. Oiga, la segunda evangelización masiva, porque ha habido otra oleada grande evangelizadora que fue la de España en Latinoamérica, pero la segunda evangelización masiva, que es esta, tenéis que daros cuenta del momento histórico que vivimos. La Iglesia se prepara a hacer una segunda evangelización masiva. Veremos cómo sale, pero este es el momento. Porque el Papa tiene la certeza de que ahora o nunca, de que ahora sacamos fuerzas de flaqueza y damos una embestida o asumimos quedarnos reducidos a una minoría y quedar reducido a pequeños grupúsculos de gente buena, de gente comprometida, pero eso. Bueno, esta segunda evangelización o tiene las características de la primera, que fueron características de éxito, o no tiene estas características y entonces hacemos de la Iglesia lo que viene siendo desde hace décadas, una eficaz ONG, donde hablamos de cosas, de causas, todas buenas, todas importantes. Alguna vez habrá hablado de causas buenas de forma equivocada, como cuando la teología de la liberación justifica el uso de la violencia o la utilización del método marxista. Pero la buena intención no se la podía negar nadie. O hablamos de Dios o hablamos de cosas. O somos evangelizadores. Primero, lógicamente, nosotros, personas con Dios, porque si no, ¿cómo vas a hablar de Dios? O la Iglesia perderá el momento histórico, perderá la oportunidad y veremos después, naturalmente, las consecuencias. En este contexto, tal y como yo veo, por lo tanto, que tiene que ser la nueva evangelización, veremos cómo la ven los doctores de la Iglesia, en este contexto es donde yo planteo lo que los franciscanos de María debemos hacer, sobre todo los consagrados franciscanos de María.
Los franciscanos de María no son solamente los consagrados, es decir, hay franciscanos de María no consagrados que van a las reuniones, pero yo me quiero centrar en los consagrados franciscanos de María, incluidos dentro de los consagrados, naturalmente, los sacerdotes. Quisiera primero hacer un pequeño desarrollo histórico, ¿verdad?, de cómo hemos nacido, de dónde estamos, ¿no? Cuando yo empecé los franciscanos de María, ese día de Santa Teresa del año 1988, ¿puedo yo decir que sabía dónde iba? Algo sí, pero comparado con lo que hoy veo, tengo que decir que muy poco, Y esto es normal. Es decir, el Espíritu Santo en un momento dado da un empujón a una persona, más allá de sus méritos, y después le va enseñando el camino, ¿no? Se hace camino al andar. Sí que tenía claro que cosas que yo había vivido eran válidas, y sí que tenía claro que mi etapa anterior, con muchos defectos por mi parte, de intentar que, digamos, la institución donde yo estaba se reformara, digo con muchos defectos por mi parte, entre otras cosas, probablemente el pretender yo reformar a nadie, primer acto de soberbia por mi parte. Pero sí que tenía claro de que eso no tenía por qué meterme en ese camino. Es decir, yo no tenía por qué estar llamando a nadie a la reforma. Entonces el Señor me dijo, o me pareció entender, que había cosas que yo había visto y había vivido como válidas, pero que era inútil seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento. Es decir, oye, deja que ese grupo, esa institución siga su camino y tú haz una cosa nueva. A vino nuevo, odres nuevos. Punto. No voy a decir otras citas evangélicas que podrían resultar ofensivas para esas instituciones. Simplemente esta. A vino nuevo, odres nuevos. Empieza tú un propio camino. Con el apoyo del entonces arzobispo de Madrid, cardenal Suquía, con el apoyo del que fue para mí en mi vida muy importante, José Luis Martín Descalzo, el sacerdote que me inició en el mundo del periodismo, para mí, por lo menos en muchos aspectos, un verdadero santo, empezó esta fundación. Yo sabía a dónde iba, pero solo en parte. Y sí que tenía claro que había cosas, repito, que yo había vivido que me parecían válidas y que esas cosas son las que tenían que convertirse en el eje de la nueva fundación. Y la primera de esas cosas era la primacía de Dios. Es decir, desde el principio este fue un movimiento de espiritualidad, desde el principio. Es decir, una de las pocas cosas que tenía claras y que intuí es que el problema del presente era un problema de falta de espiritualidad. Que en esa iglesia, finales de los 90, en esa iglesia, con todavía arrastrando mucho de lo que venía de la época dura del final del pontificado de Pablo VI, en esa iglesia había que poner el acento en la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad no solamente una mayor relación con Dios, vida de oración, vida de sacramentos, sino entendiendo por espiritualidad una motivación. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Para mí esta es la esencia de la espiritualidad. La espiritualidad es lo que da respuesta a esta pregunta. Naturalmente a esta pregunta se puede dar otro tipo de respuestas. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Por dinero. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Para que me vean. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Para progresar en mi empresa. Hay respuestas a esta pregunta, pero hay una respuesta espiritual. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Por amor al Señor, por Dios, por agradecimiento a Dios. Y desde el inicio, una de las características que siempre nos han acompañado ha sido esta: por ti, Jesús, por ti, por amor a ti, por agradecimiento a ti. Inmediatamente apareció otra cuestión, ¿y cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿Por qué? Y enseguida, ¿cómo? Y ahí apareció también desde el principio, porque estaba en mí desde que tengo uso de razón, la figura de la Santísima Virgen. ¿Cómo tengo yo que hacer las cosas? Como María. María como modelo. María como modelo de todo lo que hago. Empezando, María como modelo de la motivación. Tengo que hacer las cosas por agradecimiento como María. María no es la interesada, calcula el negocio que va a sacar siendo la madre de Jesús. María no es la temerosa, que hace las cosas para que Dios no la castigue. María es la purísima, que en su corazón solo tiene amor, amor puro.
tengo que hacer las cosas por amor, tengo que hacer las cosas como María. Y después una tercera característica que también para mí desde el principio estaba presente. ¿Qué cosas tengo que hacer? Primero, ¿por qué? Luego, ¿cómo? Y después, ¿qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? O cuando empezó a reunirse un pequeño grupo, ¿qué tenemos que hacer? No solamente ya en el singular, sino en el plural. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí fue donde la figura de San Francisco adquirió su importancia, su papel luminoso para mí. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hizo San Francisco? Y desde el inicio empezamos, digamos, dos actividades. La actividad de voluntariado, desde el inicio de los franciscanos de María, es decir, este Francisco pobre que está cerca de los pobres. Los franciscanos de María más veteranos sabéis que esto fue así desde el primer momento, pero también empezamos la labor evangelizadora, que en esos primeros momentos la hacíamos de forma preferente o casi exclusiva, pues los sacerdotes, es decir, primero yo, después cuando vino el padre Javier, Susana, etcétera. Bueno, es decir, los consagrados. Pero en ese origen están ya prefiguradas estas tres características. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? ¿Cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿Y qué tengo yo que hacer? Bueno, los rasgos fundamentales de los franciscanos de María están presentes desde el primer momento. Pero hay un camino, desde el año 88 hasta el año 93, primera etapa, es decir, primera etapa que concluye con la aprobación diocesana por parte del cardenal Suquía. A continuación, desde el año 93, una larga etapa hasta el año 2007, una etapa de expansión por España, por Latinoamérica, que concluye en el año 2007 con la aprobación pontificia de esta institución y sus estatutos, y una tercera etapa que es la que va hasta nuestros días, año 2012, con la aprobación definitiva de los estatutos. Si yo tuviera que decir, resumir, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha caracterizado o lo que ha sobresalido, lo más sobresaliente y destacable de estos años, desde el año 88 hasta el año 2012, que han pasado ya unos cuantos años, 24 exactamente, no es cualquier cosa? Yo creo que en estos años, por lo menos lo que yo he intentado, porque he sentido que así me lo pedía el Señor, ha sido presentar las dos primeras cuestiones, en las cuales la prioridad la tenía la Santísima Virgen. La cuestión primera, ¿por qué tengo que hacer las cosas? La cuestión segunda, ¿cómo tengo yo que hacer las cosas? Es decir, han sido años donde mi objetivo ha sido formar en la espiritualidad. Sucesivamente, en los temas que se dan en los congresos, en los retiros, en los ejercicios espirituales, esto ha sido no lo único, pero sí lo más importante. Digo, no lo único, pero sí lo más importante. He intentado que estas dos cuestiones quedaran muy claras y fueran asumidas por una familia creciente y muy plural porque estamos en muchos países con situaciones culturales, económicas, pues también muy diferentes, ¿no? Pero que estas dos cuestiones que quedaran muy claras. ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas? Señor, yo tengo que hacer las cosas por ti, por agradecimiento a ti. El aspecto central del agradecimiento creo que hoy ya está asumido como una nota típica, tan típica que podemos decir que es la nota característica de esta familia espiritual. Y así lo ha reconocido el Vaticano. Segundo, la figura de María como modelo para practicar este agradecimiento. ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Ante esta pregunta, cualquier franciscano de María que tenga un mínimo de formación en esta espiritualidad contesta por amor al Señor, por agradecimiento al Señor. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? María es mi modelo. Bueno, ahora lo que el Señor me pide, lo que yo creo que el Señor me pide, repito, escuchando como me esfuerzo por hacer, escuchando lo que hay a mi alrededor, es decir, esa voz de Dios que habla a través del Santo Padre y a través de las circunstancias, teniendo ojos para ver y oídos para escuchar, lo que yo veo es que esta etapa, no digo que es una etapa a olvidar en absoluto, de ninguna manera, pero sí es una etapa que
sirve y constituye el sótano y el primer piso de la casa, y que tiene que permear, caracterizar, marcar el resto de la casa. Pero ahora tenemos que construir otro piso de la casa. Y ese otro piso de la casa es la tercera cuestión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Desde el inicio, nosotros, vuelvo a repetir, hemos tenido claro que lo que teníamos que hacer eran dos cosas: estar con los pobres llevando una vida pobre, es decir, austeridad y servicio, y además evangelizar. Bueno, esto ha estado claro desde el principio y lo hemos hecho con nuestras posibilidades. De hecho, hoy dirigimos un hospital y estamos en un asilo, un hospital en Bolivia, un asilo en Venezuela. Es decir, también a ese nivel hemos hecho algo. A nivel evangelizador hemos hecho algo. ¿Qué institución puede decir, sobre todo siendo tan insignificante como somos nosotros, que tiene una televisión que es vista en más de 100 países del mundo? Pues las grandes instituciones no lo tienen, no lo tienen. Ni siquiera han pensado en ello, seguramente. Nosotros la tenemos. Hay unas circunstancias, por supuesto, en mi trabajo profesional, en los medios, todo lo que quieras. Estas son las cosas de las que se sirve el Señor. Pero ahí están. Es decir, nosotros no estamos ahora diciendo, vamos a comenzar de cero a responder y a efectuar a esta pregunta de qué tenemos que hacer. Oye, tenemos un itinerario desde el inicio: servicio a los pobres y misión evangelizadora. Bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer es insistir en esto. Insistir y organizar. Por eso yo creo que digamos, la orden de batalla, no solo para este año, no para los próximos años. Bueno, es que llevo 24 con el otro. O sea, es que llevo 24 años insistiendo pacientemente en por ti, Jesús, por agradecimiento a ti como María. Porque vamos, he hablado de la Virgen, conferencias y conferencias y conferencias sobre la Santísima Virgen de todos los ángulos posibles. Conferencias, escritos, programas de televisión, tal, agradecimiento y María, y agradecimiento y María, y agradecimiento y María. Es decir, el que no ha entendido que esto es fundamental en nuestra espiritualidad es que tiene una sordera absoluta, o encefalograma plano, porque esto, vamos, es una cosa evidente. Agradecimiento y María, por ti, Señor, y como María. Bueno, pero ahora, no digo empezando de cero, tenemos que dar otro paso, que ya está, que tenemos que hacer. Y ese paso es esta cuestión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Evangelizar. No solo tendremos que seguir atendiendo a los pobres, pero incluso a los pobres, incluso diría a ellos sobre todo, los tenemos que evangelizar. ¿Qué es lo que yo experimento? ¿Qué es lo que yo noto? Bueno, como soy licenciado en biología y especializado en botánica, voy a poneros un ejemplo de plantas. Bueno, aquí tenemos una preciosa plantita, aquí se le llama de muchas maneras, un laurel, una vinca. Bueno, esta es una planta herbácea, no da para más la pobre. Bueno, es mona, es humilde, sabe que no va a vivir más de un año y que el año que viene, gracias a semillitas, pues esta planta habrá otra, será hija de ella, si las semillitas, es una plantita sin pretensiones, ¿verdad? Bueno, ahí está. Pues si está bien regadita y bien cuidadita y no la machaca mucho el sol, pues a lo largo de la temporada que vive, los mesecitos que vive, pues a lo mejor se pone hasta de 40 centímetros, 30 centímetros, bueno, es una plantita humilde y sencilla que no pretende más. Si pretendiera más, la pobre planta no puede pretender más. Si pretendiera más, ¿qué tendría que hacer esta planta? Tendría que decirse a sí misma, con estos tallitos endebles y pequeños, no puedo crecer, necesito unos tallos más fuertes. Si esta planta pretendiera convertirse en un arbusto, en un árbol, y después en un gran árbol, qué sé yo, en una secuoya, pobrecita ni lo pretende, no se le pasa por la cabeza porque no tiene cabeza. Bueno, pero si pasándosele por la cabeza pretendiera convertirse en una secuoya, gigantescas de los bosques de Canadá, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí yo tengo que dotarme de una estructura, porque si no, no puedo hacer nada. Es decir, no puedo pretender crecer si no tengo un tronco. Y
Y ese tronco me va a permitir aguantar, y va a servirme para que dentro del tronco vayan unos vasos con la savia de la planta hacia las hojas, y las hojas van a hacer la función de purificar la savia gracias a la luz del sol, y después por otros vasos van a bajar los alimentos hasta las raíces. Bueno, tendría que dotarse de una estructura. Un tronco, multiplicar sus hojas y después tener unas buenas raíces. Bueno, pues eso es exactamente lo que nosotros en este momento tenemos que hacer. No porque nosotros aspiremos a ser una gigantesca secuoya, y nos dé, o me dé a mí, un poco de pena morir como una humilde plantita de temporada, sino porque la Iglesia nos necesita. Es decir, la voz de Jesús diciéndole a San Francisco: repara mi casa, que como ves amenaza ruina, suena en mis oídos. Y tiene que sonar en los vuestros. Tiene que sonar en los vuestros. Es decir, en vosotros tiene que sonar esta voz como una orden. Repara mi casa. ¿Es que no te da compasión mi casa? ¿Es que no ves que están como ovejas sin pastor? Y no porque ahora tengamos que ser elefantes en cacharrerías. Es decir, nosotros tenemos que ser lo que tenemos que ser, y ese ser tiene que marcar nuestro actuar. Y el ser es imitar a la Santísima Virgen. Nosotros no somos, o no debemos de ser, y Dios quiera que nunca lo seamos, elefantes en cacharrerías. Pero bueno, eso no significa que no tengamos que hacer nada. Tenemos que hacer, como María, pero tendremos que hacer. Y por lo tanto tendremos que dotarnos de una estructura, profundizar con las raíces en la espiritualidad para que haya savia siempre y nutrientes que salen de la tierra y llegan a las últimas hojitas de la copa de la planta. Tenemos que tener una estructura, una espiritualidad, es decir, una estructura espiritual, una estructura económica y una estructura formativa y evangelizadora para hacer aquello que el Señor nos pide. No nos pide lo que no podemos hacer. Y no tenemos por qué estar pensando en imitar a nadie, o en competir con nadie. Tenemos que ser nosotros mismos, que no llegamos a la secuoya, ni siquiera al abeto frondoso de los bosques del norte de Europa, que nos quedamos en una matita, que aguanta los inviernos, ¿verdad?, y los calores, pero que no pasa de tener 1 metro, 1,5 metros de altura. Bueno, pues eso no es un asunto nuestro. Eso no es un asunto que a nosotros nos compete, eso es un asunto de Dios. Nosotros escuchamos esta voz, yo escucho esta voz, y todos vosotros tenéis que escuchar esta voz. Y tenéis que escuchar una voz que es una orden y es una súplica. Las dos cosas. Una orden, repara mi casa, y una súplica, repara mi casa. Y la dice quien puede decirla, aquel que nos ha dado la vida, aquel hacia el cual tenemos una deuda impagable de agradecimiento. Repara mi casa, repara mi casa. Y cuando la Iglesia se dispone, en este contexto, repito, que a mí me da la sensación de que es una especie de ahora o nunca, a lanzar la segunda evangelización ante esa apostasía masiva y silenciosa, con estos enemigos poderosos, confabulados para reducir la Iglesia a una mínima expresión, o si pueden hacerla desaparecer. Nosotros escuchamos esta voz, no somos los únicos que la escuchamos. Otros son ya, en este momento, mucho más grandes, y otros serán más pequeños y tendrán más iniciativa, lo que sea. Yo no me comparo, ni pretendo ser mayor que o igual que. Yo tengo que ser yo mismo. Los franciscanos de María tenemos que ser los franciscanos de María. No tenemos que ser más que aquel o igual que el otro. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos y aportar a la nueva evangelización nuestro porqué, nuestro cómo, pero también nuestro qué. Aportar a la nueva evangelización espiritualidad. Hablemos de Dios. Hablemos de Dios. Aportar esperanza.
pero también aportar unas formas concretas que tendremos que ir viendo, que es el objetivo de este retiro, unas formas concretas para eso poderlo llevar. ¿Qué vamos a conseguir? Aparentemente, todos son dificultades. Todos son dificultades, ¿no? Es decir, yo no sé vosotros, pero yo me desayuno cada día con un montón de problemas, ¿no? Todos son dificultades. En este sitio no nos dejan, en el otro sitio no sé qué, en el otro sitio no sé cuántos. Dios sabe, Dios sabe. Pero yo, repito, no aspiro a cifras, aspiro a darle al Señor todo. Lo que yo pueda dar, lo que podamos dar. Después el resultado será secuoya o será una matita que apenas levanta 1 metro del suelo, eso no dependerá de nosotros. De nosotros lo que depende es darle al Señor todo. Y que en esta hora de la historia, cuando el Papa convoca a todos a una nueva evangelización, en este momento concreto, nosotros acogemos esta llamada. La acogemos porque forma parte de nuestra vocación. No la acogemos como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Es que forma parte de nuestra vocación. Es que es el Señor el que le dice a Francisco, y nos lo dice a nosotros, repara mi casa que como ves amenaza ruina. Y por lo tanto nosotros, acogiendo esta llamada, según nuestra propia particularidad, según nuestra propia espiritualidad, según nuestra propia metodología, acudimos a esta llamada que hace el capitán general de la Iglesia, el vicario de Cristo, acudimos a esta llamada diciendo, cuenta con nosotros. Santo Padre, cuenta con nosotros. ¿Cuenta con quién? Con los consagrados. Después con el resto de los franciscanos de María, pero cuenta con los consagrados. Aquí estamos. Somos los soldados de la Virgen. Aquí estamos. Cuenta con nosotros para evangelizar. Según nuestra metodología, por supuesto, según nuestro carisma, por supuesto, cuenta con nosotros para evangelizar. Acogemos la llamada. La acogemos con temor y temblor, porque lógicamente es una misión histórica, difícil, pero la acogemos. No nos echamos atrás. Cuenta con nosotros. Y eso es lo que yo quiero pediros a cada uno de vosotros. Y además quiero pedirlo, y tengo el deber de pedirlo, porque el Señor me lo pide a mí, y el Papa me lo pide a mí. No me lo pide solo a mí, pero también me lo pide a mí. Por lo tanto, yo tengo que pedíroslo a vosotros. Somos consagrados que nos ponemos en orden de batalla en este momento de la historia para evangelizar, por agradecimiento y como María, pero para evangelizar.